¿Es Dios la naturaleza misma? La conexión cósmica entre dos mentes brillantes. He reflexionado profundamente sobre la naturaleza del universo y nuestro lugar en él. Una de las ideas más fascinantes que he encontrado es la sorprendente convergencia entre dos pensadores excepcionales, separados por siglos, pero unidos por una visión revolucionaria. La posibilidad de que la deidad y la naturaleza sean, en esencia, la misma entidad. Desde mi perspectiva, esta no es una simple curiosidad académica, sino una profunda indagación que cuestiona los cimientos de nuestras creencias. Me he preguntado, al igual que muchos, ¿qué subyace a la inmensidad del cosmos? ¿Qué impulsa las leyes de la física y qué da sentido a nuestra existencia? La respuesta, según esta perspectiva, podría ser más radical de lo que imaginamos. La conexión que he percibido desafía las enseñanzas tradicionales, aquellas respuestas preconcebidas que a menudo se nos presentan. Me impulsa a explorar ideas que rompen esquemas, que nos invitan a contemplar el mundo con renovado asombro. Este no es un relato trivial de ciencia o filosofía. Es una narrativa que entrelaza dos épocas distantes, dos mentes brillantes y una pregunta que ha resonado a través de la historia de la humanidad. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la divinidad? Uno de estos pensadores, un científico moderno, nos legó una visión del universo que trasciende la comprensión convencional. A pesar de las limitaciones físicas, su mente exploró los confines del espacio y el tiempo, revelando secretos cósmicos. En sus últimos años, sugirió una idea que, a mi juicio, resuena poderosamente con el pensamiento del otro personaje. El otro, un filósofo del siglo XVII, desafió audazmente las doctrinas establecidas de su tiempo. A través de sus reflexiones, propuso una concepción de lo divino que se apartaba radicalmente de las nociones tradicionales. Desde mi punto de vista, estos dos individuos se encontraron en una idea fundamental: que la divinidad y la naturaleza no son entidades separadas, sino una única realidad inmanente que abarca todo lo que existe. Me imagino un universo donde las leyes que gobiernan las galaxias, el florecimiento de la vida y hasta nuestros propios latidos no son meras casualidades, sino expresiones de una esencia divina, el pulso de una entidad eterna. Esta perspectiva puede parecer extraña al principio, pero he llegado a la conclusión de que estos pensadores no se conformaban con respuestas superficiales. Intuyeron algo más allá de lo evidente. Mi experiencia al explorar estas ideas ha sido transformadora. Me ha llevado a replantear mis propias creencias, a considerar la posibilidad de que, desde el aparente caos del universo hasta la serena quietud de la naturaleza, existe un hilo conductor invisible que lo conecta todo. Uno de estos personajes exploró los límites del tiempo y el espacio, descifrando enigmas cósmicos con una mente excepcionalmente brillante. El otro, con valentía y determinación, desafió un mundo que intentaba silenciarlo, manteniéndose firme en su verdad. Juntos, a mi parecer, nos ofrecen una visión que atraviesa los siglos y que nos invita a abandonar ideas preconcebidas. Este viaje intelectual comienza con una pregunta provocadora: ¿y si la divinidad no es lo que nos han contado? ¿Y si no reside en un reino lejano, sino aquí mismo, en cada aspecto de la realidad, en cada aliento que tomamos? Uno, en sus reflexiones finales, sugirió que el universo podría no requerir un creador externo para existir. El otro, siglos antes, afirmó que el creador y lo creado son una unidad indivisible. No creo que esto sea una mera coincidencia. Es una invitación a contemplar el mundo con una nueva mirada, a dejar atrás las narrativas convencionales y a enfrentarnos a una idea tan simple como profunda. En el siglo XVII, mientras el mundo estaba inmerso en conflictos religiosos y la mayoría concebía a la divinidad como una entidad distante y punitiva, el otro se mantuvo firme y declaró: detengámonos un momento. ¿Y si la divinidad no está allá arriba, en un trono celestial, sino aquí, en todo lo que vemos, tocamos y sentimos? El legado subversivo de un pensador, redefiniendo la divinidad y el cosmos. Permítanme compartir una profunda reflexión sobre la experiencia de sumergirme en el pensamiento de un filósofo excepcional, cuya vida y obra resonaron a través de los siglos, desafiando las convenciones y sentando las bases para una nueva comprensión de la divinidad y el universo. En una época en la que Europa se encontraba sumida en la oscuridad de la intolerancia, donde cuestionar los dogmas religiosos equivalía a una sentencia de muerte, este pensador no solo se atrevió a desafiar la fe establecida, sino que la redefinió por completo. Fue tildado de hereje, excomulgado de su comunidad a una edad temprana,
pero la potencia y brillantez de sus ideas impidieron que fueran silenciadas. Siglos después, incluso una mente científica brillante como Stephen Hawking encontraría en los escritos de este rebelde ideas a tener muy en cuenta. Nacido en el seno de una familia que había huido de la persecución religiosa, encontrando un refugio precario, este hombre llevó una vida dividida entre dos mundos. Durante el día, se dedicaba a un oficio manual, un trabajo humilde que, aunque le permitía subsistir, también afectaba su salud. Sin embargo, las noches eran su santuario, el espacio donde podía dar rienda suelta a su mente, explorando ideas que nadie más osaba concebir. Mientras la mayoría de sus contemporáneos percibían a la divinidad como una figura distante y autoritaria, él la veía manifestada en cada aspecto de la existencia, en el movimiento de los astros, en el crecimiento de las plantas, en la esencia misma de la vida. No era un ateo, como algunos lo acusaron, sino algo mucho más radical. Alguien que afirmaba que la divinidad no se encontraba fuera del mundo, sino que era el mundo mismo, y nosotros, una parte intrínseca de él. Esta idea revolucionaria, plasmada en su obra cumbre, fue tan trascendental que lo convirtió en un paria para algunos, pero también en un faro de esperanza para las generaciones futuras. En una época donde la religión dictaba cada aspecto de la vida, desde la alimentación hasta los sueños, él propuso una idea que sonaba a locura, la ausencia de un juez divino, y que, en cambio, todo, desde el viento hasta las estrellas, formaba parte de una misma sustancia infinita, un todo que no necesitaba explicaciones externas. Sus detractores clamaron que estaba destruyendo la fe, pero su intención no era destruir, sino abrir los ojos a una verdad más amplia, más cercana, más real. Llevó una vida modesta, rechazando riquezas y títulos, dedicándose a su oficio y a la escritura de ideas que, aunque peligrosas, eran su legado al mundo. Falleció a una edad temprana, probablemente debido a las consecuencias de su trabajo, pero sus palabras quedaron como semillas, esperando el momento propicio para germinar. Lo que hace a este pensador tan especial e inolvidable es su valentía. En un mundo donde expresar una idea equivocada podía costar la vida, él escribió sin miedo, sin ceder a la presión. Su obra principal no es una lectura sencilla, está llena de demostraciones complejas, como si intentara probar la existencia de la divinidad con la precisión de un matemático. Sin embargo, su mensaje es claro. La realidad es una unidad, y esa unidad es lo que llamamos divinidad. No hay separación entre lo sagrado y lo profano, entre lo celestial y lo terrenal. Todo está interconectado en un solo tejido, y nosotros somos hilos de esa trama infinita. Sus contemporáneos lo consideraron un peligro, un hereje que amenazaba el orden establecido con sus ideas radicales. Pero hoy, con la perspectiva que nos otorga el tiempo, podemos apreciar su visión como la de un adelantado, un profeta involuntario que vio más allá de las sombras de su época. Y aquí es donde la historia se torna aún más fascinante. Imaginemos a una mente brillante como Stephen Hawking, siglos después, examinando el universo a través de telescopios y ecuaciones, y encontrando ecos de ese mismo pensamiento en las estrellas. Este filósofo, sin acceso a la ciencia moderna, solo con su mente aguda y una intuición asombrosa, planteó una pregunta que aún resuena en nuestras mentes. ¿Puede la divinidad ser algo más que un mito o un mandato grabado en piedra? ¿Puede ser la propia realidad que nos rodea, que nos sostiene? Si esto les resulta intrigante, permítanme profundizar en cómo este filósofo, considerado hereje en su tiempo, sentó las bases para algo que la ciencia moderna confirmaría con el lenguaje del cosmos. Su visión radical, que aún hoy nos sacude, postulaba que la divinidad no es un ser antropomórfico que nos juzga desde un lugar remoto, sino la naturaleza misma, las leyes del universo que mantienen a las estrellas en su lugar, a los árboles creciendo, al aire fluyendo en nuestros pulmones. Todos estamos conectados, todos somos parte de una misma sustancia infinita que no necesita nada externo a sí misma para existir. No hay un creador separado observando desde afuera, no hay un ente superior dictando órdenes. Todo lo que existe, desde el estruendo de un trueno hasta el latido del corazón, es una manifestación de esa única realidad que él denominó divinidad o naturaleza. En su obra maestra, lo explicó con una lógica implacable. El universo autocontenido. Un encuentro entre filosofía y ciencia. A lo largo de mi vida, he reflexionado profundamente sobre la naturaleza del universo y nuestra existencia dentro de él.
Una idea recurrente, que ha resonado en mi interior, es la concepción de una única sustancia universal, eterna e infinita, que no requiere de nada externo para sostenerse. Esta sustancia, que podríamos llamar naturaleza, se rige por leyes inmutables, las mismas que aseguran la salida del sol cada mañana, la fuerza de gravedad que nos ancla a la Tierra y el ciclo constante de las estaciones. Desde mi perspectiva, estas leyes no admiten excepciones ni milagros. Todo en el universo parece seguir un orden intrínseco, una danza cósmica que no precisa de una dirección externa. La divinidad, entonces, no sería un ente creador separado del mundo, como un artesano que moldea una mesa, sino que la divinidad es el mundo mismo. Y nosotros, como seres conscientes, somos parte integral de esa danza infinita e incesante. Esta concepción puede resultar impactante por su audacia y, al mismo tiempo, su simplicidad. Pero mi reflexión no se limita a los fenómenos observables, como los árboles o los ríos. Se extiende a las leyes fundamentales que rigen el universo, aquellas que la ciencia moderna se esfuerza por comprender. Aunque en épocas pasadas no se disponía de telescopios avanzados ni de la física cuántica, intuyo que el universo opera por necesidad, no por el designio de un ser superior. La explosión de una supernova o el curso de un río hacia el mar no son decisiones tomadas desde un trono celestial, sino manifestaciones del despliegue natural, como un mecanismo de relojería perfecto que funciona de manera autónoma. Por lo tanto, la divinidad no se manifestaría como un «quién» con intenciones, sino como un «cómo» que explica la totalidad de la existencia. Esta perspectiva me lleva a concebir un universo donde no existe una separación entre lo sagrado y lo cotidiano. Cada partícula, cada átomo, poseería una cualidad divina inherente. Más adelante, en mi camino de indagación, encontré un eco de mis propias reflexiones en el trabajo de un destacado científico del siglo XXI. Este investigador, con una mente brillante, se dedicó a explorar los orígenes del universo, observando los confines del tiempo mismo. En sus últimas reflexiones, plasmadas en una obra, sugirió una idea revolucionaria. El universo no requiere de un creador externo para existir. Las leyes de la física, las ecuaciones que describen la gravedad, el tiempo y la energía, podrían ser suficientes para explicarlo todo, desde el inicio del universo hasta el presente. Esta idea me resultó asombrosamente familiar. Era como si este científico estuviera retomando aquella intuición filosófica y la revistiera con el rigor de la ciencia contemporánea. Este investigador no se quedó en la superficie. Al estudiar el inicio del universo, y analizando ciertos objetos astronómicos, se planteó preguntas fundamentales. ¿Qué existía antes del principio? ¿Quién o qué puso todo en movimiento? Su respuesta fue una revolución silenciosa. Tal vez nadie. Propuso que el universo pudo haber surgido espontáneamente de la nada, gracias a la acción de la gravedad y las leyes cuánticas, que actúan como un motor perpetuo. No sería necesario un diseñador que encendiera la chispa inicial, porque las leyes mismas serían el fuego que lo sustenta todo. Un cosmos que se crea a sí mismo, sin intervención externa, sin un impulso divino. Era la intuición inicial, ahora respaldada por la ciencia. Si esto te causa asombro, es porque estamos abordando algo trascendental, algo que conecta a estas dos mentes a través del tiempo. La conexión entre sus ideas es profunda, y quiero destacar lo que estas mentes, separadas por siglos, tienen en común. Para uno, la divinidad era la lógica eterna de la naturaleza, el sistema perfecto que hace que todo exista y funcione sin necesidad de un supervisor celestial. Para el otro, las leyes físicas, gravedad, tiempo, energía, explican la totalidad del cosmos, sin dejar espacio para milagros ni creadores externos. Es como si ambos estuvieran expresando la misma idea, pero con diferentes lenguajes, como dos exploradores que alcanzan el mismo destino por rutas distintas. Imaginen un universo donde no hay un jefe superior manipulando los hilos, sino un orden tan impecable que se sostiene por sí mismo, entretejido en la propia realidad que experimentamos. Es una revolución del pensamiento que une la filosofía y la ciencia en un abrazo integrador. El primero sostenía que todo, desde una roca hasta una galaxia, es parte de una misma sustancia divina, un todo interconectado que no necesita nada fuera de sí. No hay un ente que enciende el interruptor y se retira. El interruptor, la luz y la habitación son una unidad. El segundo, con sus cálculos precisos, sugería algo similar.
las leyes del universo son tan completas, tan autosuficientes, que no hay lugar para un antes sobrenatural ni un por qué mágico, solo un cómo que se explica a sí mismo. Es como si el primero hubiera plantado una semilla en una época, y el segundo, sin saberlo, la hubiera cultivado con la ciencia moderna siglos después. Absolutamente. Aquí tienes el texto reescrito, siguiendo tus indicaciones. El cosmos inmanente. Una fusión de ciencia y espiritualidad. A lo largo de mi vida, he reflexionado profundamente sobre la naturaleza del cosmos y nuestra posición dentro de él. Una experiencia, en particular, transformó mi comprensión de la relación entre ciencia, espiritualidad y la esencia misma de la existencia. Me encontré inmerso en una cosmovisión donde la naturaleza no era simplemente el telón de fondo de la existencia, sino la fuerza motriz detrás de todo, el guión, los actores, el director e incluso el escenario mismo. Esta perspectiva, lejos de ser una mera curiosidad intelectual, desafiaba radicalmente las concepciones tradicionales que había recibido desde la infancia. Si la divinidad y la naturaleza son, en esencia, una y la misma entidad, ¿qué implicaciones tiene esto para las doctrinas religiosas que presentan a una deidad separada, como un juez celestial que dictamina sobre nuestras acciones? Esta idea, que en su tiempo generó una intensa oposición, representaba una amenaza directa al poder establecido de las instituciones religiosas, a los dogmas arraigados y a las jerarquías que pretendían ser intermediarias de una divinidad distante. Algunos interpretaron esta visión como una negación de lo sagrado, un intento de erradicar la espiritualidad del mundo. Sin embargo, mi propia interpretación difiere. No se trataba de negar lo divino, sino de traerlo a la tierra, de hacerlo tangible, de encontrarlo en la manifestación de la naturaleza, en el vuelo de un ave o en el resplandor de una estrella. No era una destrucción de la fe, sino una redefinición de la misma. Posteriormente, me encontré con ideas que, aunque expresadas en un lenguaje diferente, resonaban profundamente con esta perspectiva. La afirmación de que no es necesario invocar a una entidad divina para desencadenar el origen del universo, que el cosmos es autosuficiente y que las leyes físicas son suficientes para explicar su existencia, parecía un eco moderno de aquella visión integradora. Algunos percibieron esto como un ataque a la religión, un intento de despojar al mundo de su misterio. Pero, desde mi perspectiva, esta visión no buscaba eliminar la maravilla del universo, sino invitarnos a contemplarlo con una mirada renovada, liberada de temores y respuestas prefabricadas. ¿Qué pasaría si lo sagrado no residiera exclusivamente en un lugar de culto, sino en el orden inherente del cosmos que nos rodea? ¿Y si la fe no consistiera en creer ciegamente en lo invisible, sino en maravillarse ante lo que podemos percibir, experimentar y comprender? Esta no es solo una refutación de la religión convencional, sino una redefinición de lo divino que nos involucra a todos. La intención no era erradicar la sensación de trascendencia, sino revelarla en su forma más pura. Un sistema tan intrínsecamente bello y lógico que no requiere adornos ni narrativas fantásticas. En un mundo donde la ciencia y la espiritualidad a menudo parecen estar en conflicto, esta visión ofrece un puente, una forma de reconciliarlas. Esta convergencia de ideas, construida a través de conceptos filosóficos y ecuaciones matemáticas, a pesar de provenir de épocas y contextos tan distintos, transmite un mensaje unificado: la naturaleza es suficiente. No existe un caos arbitrario ni un capricho divino, sino un orden que nos abarca a todos, desde la partícula más diminuta hasta la galaxia más vasta. Esta idea sigue viva hoy en día, y es relevante en un mundo saturado de ruido y preguntas sin respuesta. La noción de que el universo pudo haber surgido, de la nada, gracias a las leyes físicas, puede parecer un concepto mágico o imposible. Sin embargo, si consideramos que esas leyes son la manifestación de una inteligencia inherente al cosmos, entonces no hay magia ni caos sin sentido, sino un sistema perfecto que se autosustenta. Imaginemos un cosmos que no requiere un impulso inicial de una entidad divina, porque su propia naturaleza lo hace inevitable, como si el universo estuviera predestinado a existir. Esta idea, tan simple como profunda, une diferentes perspectivas de manera asombrosa. Las matemáticas que describen el origen del universo, la gravedad y las leyes cuánticas podrían haberlo desencadenado todo sin intervención externa. La naturaleza es eterna, autosuficiente, y nosotros somos parte integral de su flujo continuo.
Reflexionar sobre nuestra pertenencia a algo tan inmenso y perfectamente ordenado puede resultar sobrecogedor. Este no es un debate académico relegado al pasado, sino una reflexión vigente que resuena en nuestro presente. En un mundo que a menudo se percibe como caótico, marcado por conflictos, crisis y preguntas existenciales, esta visión nos ofrece un mensaje poderoso y reconfortante: todo está interconectado. Esta filosofía no entra en conflicto con la ciencia ni con la espiritualidad, sino que las integra en una visión unificada. No se requiere un lugar sagrado ni un laboratorio sofisticado para experimentarla. Se encuentra en el aire que respiramos, en la belleza del cielo, en el latido de nuestro corazón. En una época en la que podemos sentirnos perdidos, esta perspectiva nos proporciona un ancla. El universo tiene sentido, y nosotros somos parte de ese sentido. Absolutamente. Aquí tienes el texto reescrito, adaptado a tus especificaciones. El legado cósmico. Redescubriendo la unidad entre humanidad y universo. A lo largo de mi vida, he reflexionado profundamente sobre la naturaleza de la existencia, y he llegado a conclusiones que resuenan con las ideas propuestas por dos mentes brillantes en épocas distintas. La experiencia de contemplar la inmensidad del cosmos y, simultáneamente, la complejidad de la conciencia humana, me ha llevado a cuestionar las divisiones tradicionales entre lo espiritual y lo científico. La noción de que la divinidad y el orden natural podrían ser manifestaciones de una misma entidad fundamental, una totalidad interconectada que nos abarca y nos constituye, ha transformado mi perspectiva. No se trata simplemente de una especulación teórica para ser debatida en círculos académicos, es una invitación a experimentar una profunda transformación personal, que se puede ver reflejada cuando te paras a contemplar lo extraordinario que se esconde en la aparente simplicidad de lo cotidiano, un profundo cambio en la forma en que percibimos la realidad. Esta perspectiva no implica negar lo trascendente, ni tampoco minimizar la importancia de la experiencia espiritual individual. Por el contrario, he llegado a comprender que lo sagrado puede encontrarse en la manifestación misma de la vida, en los patrones intrincados que observamos en la naturaleza, desde el vuelo de un ave hasta el movimiento de los cuerpos celestes, que han existido desde tiempos inmemoriales y, como culmen de la naturaleza, la propia capacidad de la mente humana para indagar y cuestionar su propia existencia. He aprendido a desprenderme de concepciones simplistas, de respuestas prefabricadas que, en mi opinión, buscan limitar nuestra capacidad de asombro y nuestra sed de conocimiento. En cambio, me he abierto a una verdad más amplia, más tangible, más arraigada en la experiencia directa que cualquier sistema de creencias rígido. La invitación que se extiende desde estos pensadores es clara: vivir con una conciencia plena, reconociendo la sacralidad inherente a todo lo que nos rodea. Cultivar una actitud de cuestionamiento constante, sin temor a desafiar las ideas establecidas. Maravillarnos ante la magnificencia del universo, con la misma inocencia y curiosidad de un niño que explora el mundo por primera vez. El legado intelectual que he recibido no se limita a textos antiguos o fórmulas complejas. Es una llamada a la acción, un estímulo para despertar a la belleza y al misterio que impregnan cada aspecto de la realidad. Es una invitación a percibir lo divino en lo mundano, a cuestionar con valentía y a experimentar un asombro perpetuo. Estas reflexiones no son el punto final de un camino, sino más bien el inicio de una exploración continua que se enriquece con cada mente que se suma, con cada interrogante que emerge. El universo es vasto y está en constante evolución, y nosotros somos parte integral de esa narrativa cósmica, una expresión de su inmensidad capaz de sentir, reflexionar y soñar. La senda ha sido trazada. Ahora, nos corresponde a cada uno de nosotros recorrer el EA, con los ojos bien abiertos y el corazón receptivo a la maravilla que nos rodea. No es este el término del diálogo, sino el comienzo de un viaje en el que la consciencia se expande, se atreve a preguntar y se vuelve parte de un todo, cada vez más grandioso.